Hola, mi nombre es Héctor Castro y los saludo desde aquí, desde Venezuela, donde escuchamos Encamíname Radio. Hola, Dios los bendiga. Soy Armando Cujilema de Ecuador y también escucho Encamíname Radio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gilberto y desde México escucho Encamíname Radio. Hello, this is Andrés Domínguez and I'm talking to you from Florida, United States, and hereby we are listening Encamíname Radio. Hola, soy Francisco de Argentina y también escucho Encamíname Radio. Hola, buenas tardes, soy Abdul y desde Marruecos escucho encadenameradio.com. من مدينة بني ملال نستمع إلى راديو encadenameradio.com. Hola, buenas, soy Edu desde Madrid, España y escucho encaminameradio.com. Todos ellos escuchan Encamíname Radio. Súmate y sintonízanos a través de la web www.encaminameradio.com. Una estación cristiana para estar en comunión con Dios. La palabra de Dios viva en encaminameradio.com. Cuatro de la tarde, 4 minutos. Bienvenidos a la sintonía de encaminameradio.com. Muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este horario de la tarde y continuar con la segunda parte de esta enseñanza que se titula Toma la ley, hazla tuya por fe y obediencia. Muy bien, vamos a dar inicio. Ya está con nosotros conectado el pastor Laurentino López. Pastor, muy buenas tardes. Bienvenido a los micrófonos de encaminameradio.com y a este culto online. Adelante. Muchísimas gracias, hermanita Julieta Alejandra, porque tenemos la oportunidad de enlazarnos con todos los oyentes de su programa Encamíname Radio desde todos los sitios que llegan estas ondas. Y para nosotros es un motivo de placer muy grande. Y bueno, esta mañana tuvimos la oportunidad de dirigirnos a toda la audiencia. La página oficial no estaba en servicio, pero usamos los lugares alternativos y no todos se pudieron conectar, pero esta tarde sí tenemos esas buenas nuevas para llevarlo, para lograrlo, para alcanzarlo y para estar juntos en este recibimiento de la palabra maravillosa que nos trae el poder glorioso del Espíritu Santo. Muchas gracias, mi querida audiencia, porque es muy importante ustedes y las ciudades que reciben este mensaje. Un saludo cordial para todos. Muchas gracias por la parte técnica de todos mis hermanos que participan, los que distribuyen los links a toda parte de Colombia y fuera de Colombia. Y gracias por estar con nosotros en esta maravillosa unidad para compartir las buenas nuevas que el Señor Jesucristo nos ofrece a través de su preciosa y hermosa palabra. Está con nosotros nuestro hermano David Felipe, que también nos acompaña como siempre y como ya es costumbre para llevar la lectura de la palabra del Señor y también pues para ayudarnos a buscar las citas bíblicas que son tan importantes para compartir con toda esta audiencia. Hermano David, muchas gracias por estar con nosotros y saluda a toda esta maravillosa audiencia de su programa Encamíname. Amén. Dios los bendiga a todos los hermanos en esta especial tarde. Pues repetimos otra vez la dosis de esta mañana en esta predicación tan maravillosa que el Señor nos ha permitido y los mismos que nos acompañan por la mañana, otra vez por la tarde. Y bueno, un saludo a todos, un fuerte abrazo también igualmente pastores, levitas, a todos los que nos escuchan en esta tarde. Y qué bendición volvernos a encontrar. Dios los bendiga a todos y un fuerte saludo. Bueno, hermanito David, la Biblia, habíamos dicho que en las horas de la mañana muchos no entraron. Tocaría volverles a hacer un pequeño recuento de todo lo que participamos desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Hermano David, entonces tenemos el segundo capítulo
del libro de los Proverbios, del versículo 1 hasta el versículo 22. Dice así Proverbios, capítulo 2, versículo 1 hasta el 22, dice así nuevamente. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con su palabra, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte, y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Bueno, hermano David, muchísimas gracias porque hemos tomado la palabra de Dios, capítulo 2 del libro de los Proverbios, porque la palabra del Señor es una gran enseñanza, es maravillosa enseñanza que para nosotros debe de ser fundamental, debe de ser primordial, debe de ser importantísima, porque de aquí depende la comprensión que tengamos de ella y la forma como paulatinamente, en ese orden cronológico, diría yo, que va llevando la palabra, porque si llevamos unos principios que están ordenados, las bendiciones y los alcances son supremamente amplios, pero hay que entender lo que el Señor nos está compartiendo en este precioso día y la noche, porque llegará de noche para muchos lugares, y la importancia es la palabra. El horario no importa, solo la disposición que tenga cada persona para escuchar este tema, que es imprescindible para el crecimiento y el buen alcance de nuestra vida espiritual. Tomando un recuento generalizado, empezando desde el versículo 1 para los que no tuvieron la oportunidad de unirse a nuestro programa online en esta mañana, pues vamos a hacer un recuento muy rápido para tomar desde el versículo 12 en adelante y continuar la obra maravillosa que el Señor nos ha dado. Primeramente, lo que la palabra del Señor nos enseña es cómo y de qué manera el Señor nos da la enseñanza de acuerdo al encabezamiento de este tema, para poder recordarlo, y es muy importante porque viene de la siguiente manera. Segunda parte, toma la ley y haz la tuya. Oiga bien, toma la ley y haz la tuya. Es decir, es tomar las normas de la ley y hacernos propietarios de ella por fe y obediencia. Por fe y obediencia. Esto es indispensable. Toma la ley y haz la tuya por fe y obediencia. Esto es muy importante recordarlo para tenerlo presente, ya que esto nos guía y nos da una enseñanza maravillosa para poderlo generar en el orden como está establecido según la palabra.
La palabra que primero se expresa es hijo mío. Se refiere a los hijos del Señor, a los que por obediencia nos da la adopción, los que nos sometemos a la palabra. Si recibieres las palabras y los mandamientos, guardares dentro de ti, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Lo primero que nos enseña en este versículo inicial es cómo el Señor nos pide que guardemos las palabras juntamente con sus mandamientos dentro de cada persona, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría sin ninguna clase de entretención, sin ninguna clase de desatención que nos causen las cosas externas que atraen nuestra propia curiosidad hacia las cosas que vemos afuera. Nos dice esta palabra que debemos estar atentos a la sabiduría, escuchar la sabiduría. Es decir, cuando nos están enseñando, cuando el Espíritu Santo está presente y Él nos está guiando para tomar bien la directriz de nuestra vida conforme a la sabiduría, es necesario estar muy atentos, abrir nuestros oídos y si inclinamos el corazón a la prudencia. Nos enseña que antes de tomar en cuenta lo que aprendemos sin meditarlo, sin discernirlo, recordemos que la prudencia es un medio importantísimo para poder traer a nuestra vida los mejores actos, las mejores repercusiones que nos ayudan a fortalecer nuestra vida espiritual, porque el prudente siempre pensará, analizará, comprenderá los riesgos de actuar precipitadamente. Yo pienso que muchos de los que vivimos actuamos pensando que todo lo que hacemos es correcto y no medimos las consecuencias porque carecemos de prudencia. Pero aquí la palabra del Señor nos demanda prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, significa que estos dos puntos que nos enseña el versículo 3 es llamar a la inteligencia, al conocimiento, a escudriñar, aprender, y a la prudencia dieres tu voz cada vez que alguien va a caer en una condición de dificultad por causa de nuestra condición imprudente. Lo primero que vemos es cuando una persona va a atravesar la vía, uno le alcanza a gritar ¡cuidado! Esa es una advertencia a la prudencia. La imprudencia del hombre siempre está consigo. Lo que nos enseña es escuchar la voz para estar atentos y evitar que a través de la prudencia logremos hacer mejores cosas, evitando los riesgos de no ser prudentes en medio de tantas dificultades que diariamente se nos presentan. Y como plata la buscares y la escudriñares como tesoros. Lo que nos demanda esta palabra en este orden que estamos tomando de acuerdo a cada versículo, hay que buscarla. Una mina de plata no se encuentra, hay que buscarla, hay que determinarla, hay que cavarla, hay que buscar los sitios estratégicos donde se encuentra el metal. También utilizamos medios que culturalmente, a través de los años, se ha implantado, y el trabajo, cuando recibe su paga, se le llama plata. Se le dice no tengo plata, significa no tengo dinero por el trabajo que he realizado, y esto también se busca afanosamente porque eso sortea, eso ayuda, eso mitiga las necesidades diarias, y hay que buscarlo, hay que permanecer en él, hay que encontrarlo. Una persona que no tiene trabajo es una persona que se preocupa, busca los diarios, busca las informaciones, los amigos, busca su entorno social para buscar un trabajo y así, de esa manera, solucionar su problema económico. Pero hay que buscarlo, hay que buscar los medios. El Señor nos habla de esta manera, paradójicamente, nos habla con parábolas, haciéndonos caer en cuenta acerca de la necesidad que es buscar las cosas para lograr satisfacer las necesidades. La espiritualidad también se genera a través de la búsqueda.
la búsqueda hay que buscarla. Estas maneras que el Señor utiliza en la Biblia son muy, muy comunes, la forma como se escribe, buscando por parábolas darnos a nosotros la instrucción y la comprensión para identificar nuestras necesidades, identificándola con algunas enseñanzas que nos indican cómo lograrlas. Dice el versículo 9, y como la plata buscares y escudriñares como a tesoros. Un tesoro siempre aparece en cualquier lugar, siempre se hacen seguimientos, siempre está haciéndose investigaciones, se están señalando lugares, se están haciendo estudios antropológicos para lograr ubicarlos, se están haciendo investigaciones exhaustivas en los lugares y de pronto se logra. Pero esto es en una búsqueda permanente. Esa forma que nos habla la palabra nos está identificando la forma de cómo lograrlo. Es decir, hay que buscarlo con toda tranquilidad, con todo afán, y esta forma se identifica la palabra, la forma de búsqueda para alcanzar lo que de parte del Señor tiene. La preocupación del ser humano en muchas ocasiones en lo material, pero no está pensando en lo espiritual. Lo espiritual es para siempre, porque la salvación es una dádiva, es un regalo que Dios nos concede a través de la salvación, pero también hay que merecerla, también hay que pelearla, también hay que obedecerla, también hay que ganarla. Esto también nos identifica como creyentes, como auténticos creadores de la fe. Precisamente lo que el mensaje que nos da es: toma la ley y hazla tuya por fe y obediencia. Miren ustedes tan importante que significa esta enseñanza bíblica, porque de nada serviría si nosotros conocemos la ley, pero no la tomamos y la hacemos personal. La tomamos como propiedad para andar con ella y para siempre guardarla y por la fe obrarla y ponerla en obediencia a través de lo que hemos aprendido, a través de lo que el Señor nos ha requerido y nosotros juiciosamente lo hemos aceptado. Dice que después de que pasen estas formas de escudriñar como tesoros, entonces entenderás el temor a Jehová. Entenderemos que Jehová sí también trae juicios, que también trae bendiciones, pero todo está reglamentado, todo está en su justa medida. Y esto nos da a nosotros muchísima seguridad que los pasos que recibimos por la palabra y la práctica de los mismos y los juicios que trae son merecidos por darnos cuenta de la normatividad que Dios estableció y la infracción a las mismas cosas. Aquí en la tierra Dios también dio las leyes, pero siempre con un propósito de salvaguardarnos la honra, la moralidad, los bienes y todas las cosas, porque humanamente el pecado nos ha llevado a los desbordes, nos ha llevado a asaltar a las personas de una manera violenta y muchas veces sin respeto, porque somos personas que tenemos infracciones permanentes contra los demás. Pero esa infracción se llama ley y esa ley es la que estamos irrespetando, pero trae consigo, por eso la policía de cada país se trata de guardar los principios de las gentes para guardarlos de toda la deshonra que pueda traer la dificultad del pecado, no desconociendo que directamente en el seno de estas autoridades también hay corrupción. ¿Pero por qué? Por el mismo pecado que mora en los seres humanos. ¿Que no se puede generalizar? Claro, no se puede generalizar porque hay instituciones, la institución para sí, en sí es creada para bien, pero sus integrantes que están llevándola para regir la ley y cumplirla, no todos están haciendo lo correcto, porque algunos son dominados por el pecado y precisamente lo que hace la ley es sancionarlo para asimismo evitar que el pecado y la maldad se propague sobre la tierra. Esto es dado por Dios para los hombres. Esto es muy importante entenderlo porque aquí está escrito y esto nos ayuda. Y dices que el Señor, de entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios.
El conocimiento de Dios está escrito en la palabra, pero hay que escudriñarla, hay que todos los días entrar en el conocimiento de la misma para lograr fructificarla, para lograr conocerla y entrar en el conocimiento. Porque el conocimiento es indispensable. Cuando tú entras a alguna profesión, debes de practicarla, y si primeramente tienes que aprenderla, pues tienes que estar en los estudios permanentes y después llevarla a la práctica para que la práctica te dé la maestría. Y esto es indispensable. Así sucede con la palabra del Señor. La palabra de Dios y los actos de la vida se tienen que llevar en la misma forma y entender que cuando entendemos que hallamos el conocimiento de Dios es porque nos hemos procurado. Siempre en una iglesia hay diferentes estudios, hay diferentes necesidades que el Señor está cubriendo para darle claridad a todos los aspectos que enseña la palabra. Está la hermenéutica para poder definir correctamente bien las partes veladas de la palabra, darle a la palabra un discernimiento correcto, como también la teología, aprender a conocer quién es Dios, porque Dios se manifiesta a través de la palabra. No es tan difuso, pero nos es difuso cuando no entramos en el conocimiento ni somos constantes en la investigación y el conocimiento de la palabra del Señor. También está la homilética, que es la manera como nos enseña a llevar un mensaje para presentárselo a un pueblo, y todo esto es parte del conocimiento que nos ayuda a formarnos como unos auténticos cristianos. Entonces, dice la Biblia que hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de la boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios está presente en todo lo que hace. Esta es aparte de otras materias como la exégesis y toda cantidad de enseñanzas que se acomodan y que apoyan todo el conocimiento de la palabra, son venidas de Él para su pueblo, para que su pueblo pueda practicarlo. Y dice la Biblia que en el Antiguo Testamento se llamaban doctores de la ley. Estos doctores de la ley eran los que se especializaban en escudriñar cada motivo de la ley dada y en el cumplimiento de la misma, y también tratar de exonerar por las circunstancias que se presentaban entre unos y otros, darles justicia a cada acto, y de esa forma ellos se constituían en doctores, una carrera, como hoy también ser servidor del Señor es una carrera que se debe de especializar y se debe de buscar a partir del conocimiento de la palabra del Señor. También dice que de la boca viene el conocimiento y la inteligencia. El conocimiento viene cuando se expresa, cuando recibimos la palabra y la hablamos. Cuando hablaban los profetas, traían el conocimiento. Cuando hablaban los hombres del antiguo, ellos también traían el conocimiento. Y la inteligencia es el retener en la parte interna, de acuerdo a la palabra de Dios, toda la enseñanza y ponerla por obra para tener una vida mucho más saludable, una vida mucho más respetuosa hacia los demás y hacia sí mismo. Esto es muy importante. En el 7º dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Dice el Señor que Él provee, es el proveedor. Es decir, es algo que Él tiene y la comparte, pero hay que actuar rectamente. Él no está con las personas. Esto es un tema que vale la pena hacer un pequeño énfasis para aclararlo. La mayoría del mundo está con la disposición de sus pies presurosos hacia el mal. A muchos se les llama, y muchos, hay una parábola en la Biblia que dice que el Señor llamó a los que estaban, pero todos estaban ocupados, unos estaban haciendo una cosa, otros estaban haciendo otra, y todos ellos tenían oficios variados, y el Señor los llamó para una convocatoria, pero debido a todos sus oficios diversos en circunstancias de la vida variadas, no atendieron. Entonces el Señor tuvo que hacer una convocatoria a todas las personas que estuvieran dispuestas y que tuvieran menos opciones y que tuvieran más necesidad. Lo que aquí el Señor nos dice que Él provee la sabiduría, pero a los rectos, a los que quieren escuchar, a los que actúan dentro de los parámetros del orden y dentro del poder de la palabra, y ese escudo a los que caminan rectamente. Entonces, no solamente, miren ustedes lo que aquí nos dice estos versículos, no es solamente recibir, oiga bien, la provisión de parte de la sabiduría de Dios, sino es también el escudo para los que caminan rectamente, porque es como cuando uno
está en un lugar de suprema dificultad y tiene uno un apoyo para poderlo resolver y para poderse apoyar, entonces eso se convierte en un elemento indispensable y necesario para que lo difícil de acceso o de manejo en el lugar, el apoyo le sirva para poderse sostener. Así nos enseña la palabra del Señor que el escudo a los que caminan rectamente siempre será para nosotros un apoyo, una ayuda, y será para nosotros una gran guía lo que nosotros hemos aprendido, lo que estamos ejercitando y que Dios nos está cuidando a través de la ordenanza que Dios ha dado para su pueblo. El que guarda las veredas del juicio es Él, el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Dios se preocupó y dijo: si estos me cumplen, yo los preservo, yo los guardo. ¿Por qué? Porque la misma palabra tiene el poder para guardar. La misma palabra tiene el poder para santificar. La misma palabra tiene el poder para blindar, pero blindar contra el pecado, porque el pecado nos acechará, porque la concupiscencia de nosotros, los seres humanos, es permanente, es adquirida, y la carne no es sometida completamente a la dirección de Dios, ni está sujeta a la dirección de Dios, sino que la carne se domina solamente con el poder de la palabra para lograr hacer lo que Dios nos demanda. Esto nos enseña la Biblia y vamos a hacer este recuento rápidamente. Nos guarda de las veredas de juicio y preserva el camino de los santos. Entonces, entenderás justicia. Cuando practicamos lo que estamos haciendo, pues fácilmente entendemos la justicia y decimos, claro, el Señor lo aplica bien porque Él es justo, porque es fiel y nos está haciendo un bien a cada uno de nosotros porque nos está guardando y también está guardando a los demás, porque al guardarnos a nosotros también está guardando a los demás, porque de nosotros no vendrá atropello, de nosotros no vendrá ataque, de nosotros vendrá cuidado, vendrá hacia ellos protección, y esto pues se convierte en justicia y juicio y equidad. Juicio porque también dice la palabra que el que pecare, ese pagará. El que anda en caminos de maldad, ese tendrá juicio. Entonces el juicio está determinado en la Biblia, pero también hay equidad. El que ha pecado será condenado. Al que justicia será salvo y será como la luz del día. Entonces, la equidad y todo buen camino. ¿Qué sucederá? Que todo buen camino está señalado con su premio, con su alcance y con su buen caminar. Dice el versículo 10 que cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Esto es como un bálsamo que se recibe como cuando hay una necesidad muy fuerte y nos alcanza la sed. Cuando hay ejercicios, cuando hay insolamiento, cuando hay deshidratación. El agua es una parte refrescante, revitalizadora, y la palabra del Señor nos dice en este versículo que es cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, es decir, que llene, que satisfaga y que pueda cumplir una función interna, porque esto es muy interno. Esto no es hacia afuera, esto es personal. Esta palabra está diseñada para darle un vuelco total a nuestra interioridad, porque nuestra interioridad está leudada, nuestra interioridad está completamente leudada, nuestra interioridad está ensuciada, nuestra interioridad no está limpia. Esto es una buena opción que el Señor nos ofrece para los entendidos, para los sabios, para los inteligentes, y tienen una serie de precauciones que el Señor nos demanda para vivir la palabra. Y entramos al recuento del versículo número 11, y dice, la discreción te guarda y te preservará la inteligencia. Cuando este versículo 11, y está separado en dos partes, que la discreción te guardará, y señala y dos puntos. Primero, es porque la discreción te guardará.
no abortarnos a hacer cosas que no debemos, no precipitarnos a decir cosas que no convienen, siempre con discreción. Nuestra lengua es como áspid, siempre inyecta veneno. No es bueno hacerlo porque es como el pecado que poluló en nuestra generación pasada, nos alcanzó a la presente, alcanzó a nuestros padres y la está repitiendo con los hijos, y nosotros la compartimos con los hijos de nuestros hijos, y sigue la cadena de maldición. La misma Biblia señala que de la primera a la cuarta y de la quinta a la 10ª generación. Esto son prácticamente 400 años de destrucción y se repite la historia, porque el mundo siempre va presuroso hacia los pies del mal. Ahí vienen estos pasos que acabamos de compartir y que hablamos esta mañana en los Proverbios, capítulo 2, de los versículos del 1 al 11, y entramos ahora para los oyentes que entran en esta tarde a compartir el versículo 12. Dice la palabra después del orden que acabamos de plantear de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, y entramos al número 12 que nos dice: para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. El principio de ordenanza y de clasificación que tiene la Biblia para enseñarnos los pasos que debemos dar, en el versículo 12 nos dice que nos librará del mal camino. Si tomamos por obra lo que está escrito, nos librará del mal camino. Es decir, no vamos a cometer los errores que nos van a traer consecuencias supremamente graves y que nos van a traer destrucción. Es como decir, es muy conocido en la vida cristiana, que no se lleva en todos los lugares, sino solamente en la vida cristiana, porque Dios siempre nos llevará hacia las cosas buenas, es decir, la selección de parejas. La selección de parejas es porque Dios dice esta es o esta no es. Nosotros elegimos, pero elegimos mal, porque nosotros nos dejamos guiar por la carne y poco inteligentes somos, o si alcanzamos a ver con mucha inteligencia lo que hemos aprendido y lo ponemos por obra, pero no alcanzamos a ver lo interno de la persona. Y como la persona internamente oculta o ocultamos muchísimas cosas, especialmente cuando conocemos a otra, siempre somos amables, sonreímos, y cuando queremos congratularnos con las personas, mostramos una característica muy especial que en el fondo no la tenemos, porque es una apariencia. Solamente lo que hacemos es tener una máscara, es decir, la hipocresía. Nosotros nos presentamos bien y sonreímos, pero aquí nos dice la Biblia que para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, porque no conocemos bien lo que los demás hacen, pero nosotros sí identificamos, sí nos cuidamos, sí también favorecemos a los demás que nos tratan, porque no vamos con doble intención, porque la Biblia nos da normas, nos da ley para practicarla, ponerla por obra y también para ayudar a cuidar a los demás, para que el mal hacia ellos no venga de parte de nosotros. Pero en la iglesia siempre habrán personas hipócritas que entran a la iglesia, pero no entran con el fin de ser cristianos, sino de fiscalizar, de criticar, de hablar, de despellejar, y en el fondo no son personas de cambio, no son personas de sabiduría de lo alto, no son personas practicantes de las cosas del Señor, para que se logre lo que dice el versículo 12, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Es decir, las personas que hablan torcidamente es típica de los que rechazan la sabiduría. Miremos unas citas bíblicas que habla en el libro precisamente de los Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Si tomamos la Biblia en el 8:13, pues miramos que el mismo proverbio señala como norma de ley lo que está hablando, porque esta es una práctica, es una enseñanza para mirar la condición del hombre y evitarla en lo que no sea posible, porque de eso se trata, obedecerla para ser mejores personas. Dice así Proverbios capítulo 8 versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ahora
Él dice en la palabra que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Cada vez que yo temo a Dios, evito hacerlo, porque sé que Dios vendrá el juicio, Dios castigará, Dios traerá las consecuencias de todas las cosas que yo siembro, eso voy a recoger. Si siembro cosas malas, mi recoger son cosas malas. Y si me agrego un poco más, es decir, pago los réditos de mi propia maldad. Si yo hice una maldad del 100%, voy a pagar el 150%. Se me abonará un poco más por perverso. Porque el daño que hice, así tiene que ser. Y así se recogerá. Lo que yo siempre recojo y se le agregará un poco más. Tal vez hasta el 100% o al 1000%. Ejemplo, la Biblia en estos aspectos que acabamos de leer dice que el hombre que encontró muchas invenciones para crear su propia ruina, Dios encontró uno para nuestra recuperación. Oiga bien, ¿y cuál fue? Uno, para recordar bien lo que el Señor nos está enseñando. Él dice, nos enseña, aborrezco el orgullo. No estoy con los orgullosos, los miro desde lejos. No estoy de acuerdo con ellos. Esta es una de las maneras que el Señor nos señala. Y la arrogancia. Estas personas presuntuosas, arrogantes, Dios las mira desde lejos, no está con ellas y es una manera de identificar que la Biblia hace sus separaciones. Son muy concretas porque Él no permite que la persona arrogante, la persona soberbia, el orgullo, sea por encima de los demás, porque somos su creación y el respeto entre unos y otros debe de ser humilde, aceptando cada uno sus propios errores, porque el que acepta el error comienza a rectificarlo. El orgulloso que no acepta el error persiste en su orgullo y quiere ser dominante sobre los demás. Eso es lo que el Señor no permite y la norma de ley nos enseña. Los malos caminos y la conversación que es completamente pervertida, la que trae inmundicia en su boca, la que trae consecuencias pervertidas porque siempre está hablando con cosas que no convienen y sus conversaciones llegan a ser sucias. Esto crea una parte psicológica, una forma de incubación, de visión, para tomar las malas palabras pervertidas y comenzar en la propia imaginación a crear fantasías completamente desviadas y pervertidas. Esto hace que los hombres no quieren oír las instrucciones santas, nos apartan del camino de la veracidad para buscar el camino de la perversión. Hay gente que prefiere irse a lugares donde le da rienda suelta a su carne que ir a lugares donde le van a decir que no pueden darle rienda suelta a su carne porque eso le trae un mal para sí como le trae un mal para los demás. Y esto trae consecuencias supremamente graves, pero la norma de ley hay que siempre estarla revisando, hay que estarla aprendiendo y la religión verdadera da a los hombres el mejor consejo para los casos difíciles y les ayuda a encontrar el mejor camino. Y es la manera como cada persona tiene que desarrollar su camino, tiene que desarrollar su conocimiento de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es una medida inteligente que el Señor nos está abriendo a través de la palabra. La sabiduría hace verdaderamente felices a todos los que reciben, oiga bien, en amor en Cristo Jesús, buscando a Él temprano, buscando fervorosamente, buscando antes que cualquier otra cosa el rostro resplandeciente y maravilloso de Jesucristo para aprender de Él, tomar sus enseñanzas, practicarlas y ser aún mucho mejor cristianos para que el rótulo de cristianismo
sea evidente y dé un testimonio como el Señor Jesucristo lo hizo en su vida pasajera en este plano tierra. Tomamos de la palabra esta enseñanza y participamos de todo lo indispensable y necesario. Dice en el versículo 13 que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Aquí aparece una de las gráficas que nos enseña la palabra, y es de aquellos que tuvieron un tránsito tal vez muy intermitente por el camino de la veracidad, pero no permanecieron. Entonces, ¿qué dice aquí el versículo 13? Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. La palabra tenebrosa significa lugares que traen dificultad, tenebrosas, tenebroso. Es algo que nos ayuda a comprender bien la palabra tenebrosa, porque la palabra tenebrosa es una expresión que identifica plenamente los actos de una persona que hace lo que no conviene. Se atreve a cometer pecado de una manera incorrecta, tenebroso o tenebrosa. Esto identifica cuando viene la noche y hay gran cantidad de rayos y también viene lluvia, la gente expresa que está oscuro y que tiene un riesgo cubierto de tinieblas, aún una noche tenebrosa. E identifica que la persona que tiene dificultad para hacer lo correcto siempre incluye la tenebrosidad en sus actos y en su manera de vivir. Es sombrío, es tétrico y produce mucho miedo, porque la persona que no vive la palabra es una persona que no se puede confiar, es una persona que está al acecho para hacer daño y no se puede confiar. Esto significa lo que acabamos de compartir. Dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Entramos al versículo 14, dice que se alegran haciendo el mal. Hay gente que se siente contenta, sonríe en gran manera porque su hábito se convirtió en maldad y en la maldad se recrea. La maldad es como su nutrición, es como su forma de vivir y es su exaltación permanente, y de ahí depende que los niños, que los jóvenes que están hasta ahora madurando quieren imitar a las personas que hacen daño. Y de ahí el daño y el mal se propaga porque no miran las consecuencias, sino únicamente toman el principio que dice la palabra, dejan los caminos derechos para andar por zonas tenebrosas y se alegran haciendo el mal. Y vienen a contar de sus hazañas perversas, malintencionadas, que dañan a otros, lesionan a otros, pero no caen en cuenta el daño, y cuando les hacen daño a las personas en sí por sus malos actos, entonces toman otro escudo también de maldad, que es la venganza con violencia, y esto atrae el ser humano con miles y miles de dificultades. La ley se hizo para sancionar lo que es malo. La ley es para evitar lo malo. La ley es para evitar que el hombre caiga en los errores que pueden traer una destrucción para su propia vida y para su familia, como también puede traerle dificultades a los que nos rodean. Esta es la norma de la ley, pero la Biblia nos dice en el versículo 13, dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, y el 14, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Claro, hay personas que uno encuentra en el camino y que definitivamente cargan sus costales. Esos llegaron al colmo de la denigración. Han llegado a lo más bajo porque no han permitido tener control sobre sus vicios, ni su perversidad, ni tampoco sobre sus vicios. Esto ha sido bastante malo, perverso, y ha traído desgracia en abundancia. La Biblia está escrita para evitarnos toda esta cantidad de mal. Nos quiere evitar que no vayamos a caer tan bajo, porque nos parece tenebroso, pero hay otros casos. El mentiroso dice, ay, pero eso no es tan grave. Claro que sí es grave, y es tan grave que un mentiroso va enredando a la gente con sus mentiras y les hace creíble las historias y hace
muchas cosas indebidas y sacar prestado y no devolverlo porque es un mentiroso. Se inventa historias y hay cualquier forma de mentira para traer la atención de los demás, pero sus actos no son los mejores y después se vuelve una persona inconfiable. Una persona separada del grupo comienza a vivir sus propias desgracias y sus hábitos siempre traerán consecuencias supremamente graves y una selección que viene de sus propias amistades, que no lo son mentirosos, y le dicen, con esa persona no podemos confiar. Llega a los oídos, se deprime, se va en contra de los amigos y piensa que no lo seleccionaron porque son unos egoístas y unos envidiosos, cuando la realidad es que su propia mentira ha hecho alejarse de ellos, y esto es lo que nos habla la palabra y nos enseña en el 14, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, y esto nos lleva a ser repetitivos, y hay muchas formas de vicios en la vida que afectan la vida y la comunidad con las demás personas que nos están rodeando socialmente. Esto pasa en los colegios, esto pasa en las universidades, esto pasa en los trabajos y esto pasa con los familiares y en todo nuestro entorno. Y esto pues es bueno porque la Biblia, que manual tan importante que nos señala las cosas que nos están haciendo daño y que nos evita a través de la ley, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Cada vez que miramos las veredas, está señalando dos cosas: la vereda y el camino. La vereda es un lugar donde hay varios caminos, y el camino es lo que lo lleva a la vereda. Esto quiere decir que la forma como se esparce el mal tiene un alcance ilimitado, que si no se logra cerrar el camino, va a infestar, va a traer dificultad, va a traer muchísimas circunstancias adversas de destrucción en sus lugares, sus sitios, y esto pues el Señor lo está señalando con el fin de darnos cuenta cómo el mal alcanza, y lo señala como vereda, lo señala como caminos. Y esto pues es una manera ejemplarizante, hablarnos por parábolas, para hacernos caer en cuenta de la forma como el daño y el mal se bifurca en todos los caminos, y esto trae sus respectivas consecuencias. Dice el 16, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Miren esto tan importante que encontramos en la Biblia. Cuando el hombre busca el camino correcto del Señor, cuando el hombre está haciendo lo recto, cuando el hombre está tomando la sabiduría del Señor, cuando está tomando la inteligencia del Señor, viene una consecuencia, y la consecuencia nos enseña que serás librado de la mujer extraña. La mujer extraña, nos habla la Biblia, que es la que abandona la conducción y la amistad de su esposo, que es el compañero para toda la vida, porque habla de lo que Dios señalizó y de lo que Dios enseñó para contraer un matrimonio, y es hasta que la muerte los separe, que es indisoluble. Pero resulta que esta mujer que señala en el versículo 16 es la mujer adúltera, es la mujer prostituta, es la mujer que no tiene miramientos y que ha perdido el pudor, y que su libertinaje se ha vuelto una conquista para los hombres que la rodean, para los hombres que ella desea y para los hombres que ve ella que le puede sacar el mejor provecho. De acuerdo a la Biblia y de acuerdo a lo que está escrito, miremos lo que dice los Proverbios en el capítulo 5, versículo 1, para aprendernos muy bien de memoria estos versículos y qué nos está señalando. Y también miramos capítulo 6 del 20 al 29. Entonces señalamos el primero del capítulo 1, del 1 hasta el 23. Y luego salimos del 6, del 20 al 29, y nos vamos a dar una idea de lo que nos está enseñando el libro de los Proverbios. Dice así Proverbios capítulo 5 versículo 1. Hijo mío,
está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído. Dice así también Proverbios capítulo 6 versículos 20 al 29. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida a las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Tremenda enseñanza que nos permite tomar del capítulo 6, de los versículos. Tomamos la enseñanza como nos enseña el versículo 2 del capítulo 6, del 20 al 29, y nos dice de la siguiente manera, para recordar cómo es tan hermoso lo que la palabra del Señor nos enseña. Miren ustedes, y quiero recordarles para volver a retomar el capítulo 6, del 20 al 29, para mirar cómo el hombre queda prendado, y cómo el hombre puede quedar atado a las dificultades, al adulterio y a la fornicación por causa de una mujer. Aunque el hombre tiene sus pecados y también son identificados, aquí hace una mención para determinado tipo de mujer. Y una mujer está expuesta desde su niñez, aún desde el vientre, con maldiciones generacionales que acompañan a los padres, y cuando vienen los niños, ellos con el transcurso de los años, cuando llegan a cierta edad, comienzan a mostrar sus inclinaciones, y son las maldiciones recibidas. Estas maldiciones recibidas son las que hay que luchar, porque en ocasiones pasadas hemos llevado enseñanza acerca de las maldiciones y bendiciones, y la única manera de poder reducir la maldición es con la obediencia. La única manera de lograr salir adelante para vencer la maldición es con la obediencia. Y la mujer, pues también corre riesgos desde muy niña, aún desde el vientre y después de que nace, porque está expuesta a miles de pecados que vienen por parte de los suyos, por los vecinos, por los amigos, por los mismos parientes cercanos, y está expuesta a mucho peligro que trae consecuencias supremamente devastadoras, que vienen a perjudicar la vida, que hacen mujeres resentidas, que toman caminos extraviados y que terminan perdiéndose en la oscuridad y en el foso de sus concupiscencias carnales, y que trae consecuencias supremamente graves. Entonces, recordemos lo que nos dice la palabra del 20 al 26, nos dice lo siguiente en el capítulo 6, dice del 20 al 26, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Lo que el Señor habla a sus hijos, la responsabilidad del padre para enseñar a su hijo los principios de respeto, los principios de la ley, para convivir en una sociedad que podría ser justa si los hombres fueran justos. También la enseñanza de su madre, porque la pareja es la que forma a los hijos. Y átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. La forma como habla es precisamente para darnos la idea de la necesidad de identificarlos, de la forma como nos está diciendo, átalos en tu corazón, es decir, tenerlos grabados en el pensamiento y enlazados a tu cuello para siempre sacarlos adelante. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. En el sueño también somos perturbados. En el sueño también vienen momentos crudos, difíciles, de perversidad, de maldad, que son manifiestos porque las obras que hacemos en la carne también se manifiestan también en los sueños. Y esto también son intranquilizantes que a nosotros nos desencajan.
Dice, te guiará cuando andes y duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Todo lo que resplandece es lo recto, lo correcto que debemos hacer, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida de reprensiones que te instruyen. Son reprensiones que te instruyen, que nos dan buenas maneras de vivir, de ordenar nuestra vida, de caminar por sendas de rectitud y ser todos los días, hogar, familia, lo mejor. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Cuando hay algo que se busca, siempre la mujer endulza, y el hombre, que es como un volcán en erupción, siempre está falible para aceptar en ocasiones y sin miramientos las lisonjas y todo lo que la mujer produce de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón. Es decir, cuando miramos a la mujer y la hermosura que ella tiene, la codiciamos, somos presa fácil del pecado. Porque no es más sino que nosotros veamos el pecado y que el pecado nos hable. No tanto por la mujer, sino la forma como nosotros miramos a la mujer. Y esto hace posible que tengamos cierta afabilidad en la forma de recibir lo que la mujer hace, como la insinuación, como la coquetería, como la mirada persistente de los ojos, como la voluptuosidad de sus senos, como la estrechez de sus caderas, y toda esta parte, la curvatura de sus piernas. Todas estas cosas hacen que sean atractivas, pero que nosotros no manejamos bien. Pero cuando hay un principio de la palabra grabada en nuestro corazón, como dice en el principio de este versículo 20 en adelante, que los atáramos siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello, y te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Es decir, tendremos una norma, tendremos una sabiduría para manejar nuestra vida en medio de nuestras propias concupiscencias. Y miren ustedes cómo se desarrolla el tema para lograr avanzar y darle. Tomará el hombre, y dice, de aquí no codice la hermosura de tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque la mujer lo mira a uno y con los ojos ya de una vez uno pareció como perro seducido. Inmediatamente lo prendó, quedó uno prendado con la mirada de una mujer. Cuando la mujer no está interesada en el hombre, entonces uno dice, no, esta mujer es seria. No, seguramente fue que el hombre no le gustó. Y si no le gustó, pues no le paró ni 5 bolas. Pero si fue de su atractivo, tenga cuidado el riesgo, porque eso pasa. Hay veces las mujeres son indiferentes, pero es entre los hombres que no son de su agrado. Y miremos entonces lo que dice después, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Claro que sí. Porque la mujer ramera es aquella que recibe el dinero y no le importa con quién se acuesta. Simplemente cumple la función de recibir al hombre y el hombre se complace con lo que está haciendo y se reduce a un bocado de pan. Es como decir, me lo como, me lo trago y hasta luego. Paso al otro y así cada vez voy a repetir y nunca me sacio, porque cuando ha pasado un largo tiempo ya eso me ha hecho digestión y sigo comiendo pan. Entonces, ¿cómo terminamos? Tomará el hombre, dice la parte de adelante, y la mujer casa la preciosa alma del varón. Claro, porque hay mujeres que muchas veces se entregan físicamente y captan al hombre. Y entonces ellos dicen, me sentí muy complacido, me sentí muy contento, y por lo tanto volvemos a repetir la historia. ¿Y qué sucede? Que el hombre es casado, de casar de casa, no de casar con parte nupcial. No, ahí no hablamos de eso, hablamos de casar, de sentirse casado como presa, que es lo que aquí nos señala. Caemos en la red de las mujeres
porque no somos hombres que estamos recibiendo la sabiduría de lo alto, que estamos recibiendo con inteligencia la palabra, que somos prudentes y que somos avisados para toda clase de mal. Si la palabra del Señor inunda nuestro ser, si el Espíritu Santo está en nosotros navegando, este Espíritu Santo nos previene, nos ayuda y nos saca adelante para que esta dificultad que se presenta tengamos la contra, porque es que la Biblia en su orden, como está tomando este capítulo 2 del libro de los Proverbios, nos está dando una enseñanza como Dios nos protege y nos guarda y no nos deja caer en la tentación. En la gente del común, siempre, y mucha gente de la misma iglesia, dice, ay, pero es que yo no puedo salir del pecado. Sí, es cierto, porque no es practicante de la fe, ni vive una devoción constante. No está indagando la palabra, no la está poniendo por obra, y si la indaga, pasa por alto sus enseñanzas, no las toma en serio, no las practica, y desde luego queda desprotegida la persona para poner por obra lo que está escrito y para contrarrestar el pecado. Entonces la gente acude a ver si hay un pase magnético, si hay un paso de unción, para que eso se le desaparezca de la vida sin que haya hecho ninguna clase de esfuerzo, ni tenga una vocación sincera en su corazón de apartarse, sino más bien busca la comodidad para poder recibir el favor sin que nada le cueste. Pero resulta que el Señor no opera de esa manera. El Señor solamente mira que el corazón esté contrito y humillado, y Él no lo despreciará jamás. Siempre el Señor estará atento para mirar a la persona, sea hombre o sea mujer, para acercarse a sus caminos, que realmente reconozca su pecado, que reconozca el daño que ha hecho a su propia vida, el daño que le ha hecho a los suyos y el daño que le ha hecho a los extraños. Cuando hay esa recapacitación de todas las obras malas y perversas que he realizado, entro en un verdadero arrepentimiento, y ese verdadero arrepentimiento me lleva a apartarme del pecado. Entonces la misericordia del Señor me alcanza y me lleva a la conducción de la salvación y me lleva a contrarrestar todas estas cosas que el Señor nos está llevando a través de la palabra, y dice que andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Va andando con unas cosas malas, ¿será que no se va a contaminar? Claro que sí. Y dice el 29, así que el que se llega a la mujer del prójimo no quedará impune ninguno que la tocare. Tremendo, ¿no? Qué contaminación tan grande. El que la tocare. En el Antiguo Testamento, cuando Dios daba las normas de la ley, no era porque la gente fuera, diría, demasiado recelosa o celosa, ay, que no podía tocarse una mujer. No, no era por eso. Es que cuando viene el manoseo, ya hay un acercamiento, porque las carnes comienzan a tener una atadura de acercamiento y de maldad que trata de siempre llevarnos al pecado. Cuando hay una verdadera relación entre un hombre y una mujer, lo primero que hay que impedir es el manoseo. La sociedad actual, la psicología, dice que tiene que explorarse en sus cuerpos y que tiene que conocerse. Ellos no miran las cosas desde el punto espiritual porque no están interesados. Ellos buscan la satisfacción personal y apoyan a las personas con sus deseos, porque ellos están buscando es que lo reconozcan y ser partícipes de lo que el hombre busca para su recreación pecaminosa y con la aceptación de la sociedad. Esto hace un acercamiento mucho más fácil y hace de esto una bola de nieve, porque alcanza a muchos que piensan igual, actúan igual y se envuelven igual. Pero la Biblia da un concepto completamente diferente, y de ahí depende que nuestra forma de vida podamos empezar a cambiar. Bueno, tomando estos versículos, entrábamos en el versículo que decía que los que se alegran haciendo el mal se huelgan en las perversidades del vicio. Y después dice que cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Vamos a tomar
de esto otro pequeño recuento. La mujer extraña se refiere a una mujer seductora. La mujer seductora, ¿qué hace? Pues exhibe la voluptuosidad de sus senos, muestra su coquetería o se puede identificar como prostituta. Notará que la mujer prostituta siempre tiene sus piernas al aire, está mostrándose de una manera insinuosa para atraer la atención del varón. Hay dos pecados que señala la Biblia que son importantes calificarlos y reconocerlos. Uno de los seres más brillantes que existió en el Antiguo Testamento y que Dios nos dio testimonio de su creación fue Luzbel. Este Luzbel fue un ser maravilloso que tuvo un gran convite el día de su inauguración, el día de su creación. Fue tan grande que hubieron cualquier piedras, topacio, jasper, carbunco, zafiro, esmeraldas, hubieron todas las piedras. Fue un acontecimiento magno en los cielos, pero en este fue hallada la soberbia. Y la soberbia es una de los pecados más difíciles de resistir, la soberbia, como también la inmoralidad sexual, porque ésta se va con rienda suelta a todos los vejámenes que traen las concupiscencias carnales, lascivia, malos deseos, adulterios, fornicaciones, masturbaciones, bisexualidad, homosexualidad. Hay cualquier cantidad de tergiversación del orden de Dios a través del pecado y que viene a convertirse en una inmoralidad sexual. En la vida del ser humano, no solamente las mujeres son seductoras, los hombres también son seductores. El hombre se aprecia por el machismo de ser un galán que puede atraer a muchas hembras y se vanagloria de sus éxitos, de sus conquistas, porque son seductores. Son hombres perversos, llenos de lascivia, de malos deseos, que hacen de su perversidad un estilo y hacen de su maldad y de su concupiscencia una inmoralidad y hace que esto se presente permanentemente. Dice el ser humano practicante, no, es que yo realmente la parte sexual yo la necesito. Yo la necesito. Una mujer ninfómana no se sacia. Una ninfomanía no es saciable. La promiscuidad en un hombre no es saciable. Es insaciable. Y dice, lo necesito. Todo este tipo de acciones que el hombre y la mujer se envuelven termina siendo la trampa mortal porque dice, lo necesito. Y en efecto, que es lo que nos habla Salomón en estos de sus apartes, porque él sí fue un hombre lascivioso, porque dice la historia que tuvo 1000 mujeres y tuvo muchísimas concubinas y tuvo muchísimas esposas, y que él fue un hombre que se acostó con miles y miles y tiene autoridad para poder decir lo que habla. Dice que solo confiando en la fortaleza de Dios podemos superarlos. No hay otra forma. El ser humano nos alcanza si nosotros no... Escúcheme bien, querida audiencia. Uno de los problemas más graves es la sexualidad, tanto en los hombres como en las mujeres. Hay cosas que están reprimidas, pero es el fracaso en cualquier momento cuando no son denunciadas, cuando no son puestas en evidencia delante de la presencia de Dios, no son reconocidas. Porque lo que habla el salmista para escribir los proverbios es tan cierto que tenemos que hacerle afrenta, pero la afrenta no es escondiéndolo, la afrenta es reconociéndolo, la afrenta es dándonos cuenta todo lo que nos trae a nosotros como concupiscencia y el deseo sexual desbocado y el efecto sexual supremamente desmoralizado. Todo esto es la forma de contrarrestarlo, es pidiéndole a Dios tomar de su fuerza. Tomando de su fortaleza podemos superarlo. Cuando la persona es soberbia, esta cabeza es como si no tuviera cacumen, no tuviera principios y es vacía.
la tentación sexual siempre alcanza a un corazón vacío. Mire, cuando no se ama verdaderamente, ese vacío está en satisfacción sexual que no llena. Es únicamente en el momento. Es una forma de liberarse en el momento, pero no llena, no satisface y tiene que seguir haciéndolo, porque no hay amor. Entonces, cuando no hay llenura de amor, no hay ese acercamiento con su ser querido, con su ser amado, y con eso se puede recrear, porque la misma Biblia nos enseña en el libro que habla sobre los temas sexuales y que está descrito en la palabra, y que nos enseña que con la gacela de nuestros días debemos nosotros de asumirnos, de a nosotros acercarnos y de complacernos. Pero cuando no hay amor, entonces busca en otro lo que no se halla. Solamente la satisfacción momentánea, pero el amor nunca aparece. Y ahí que se vuelve promiscuidad y nunca llenará, porque siempre habrá un corazón vacío. Pero si miramos a Dios, que Él sí puede llenarnos esa parte, entonces podemos llenar nuestra mente con su sabiduría y nuestros corazones con su amor, y eso nos invitará también a amar a nuestros semejantes y no hacerles daño. Porque cuando amamos no estamos pensando en hacer daño, no estamos pensando en otro hombre y ni tampoco estará pensando en otra mujer. Esto hace posible que el respeto sea recíproco, porque el amor de Dios está en nosotros y el amor de Dios nos ha llenado para llamar a los que están con nosotros. Esto hace posible que el verdadero amor se dignifique en cada persona. Esto es muy importante. No permita que ninguno de estos dos aspectos de la vida te engañe, ni la soberbia ni la inmoralidad. No permita. Recuerde que Dios dice, Dios acerca de ti, ¿qué es lo que deberías de ser? Él siempre nos habla, siempre nos hace caer en cuenta, siempre nos da claridad con respecto a lo que hacemos y lo que debería ser. Pídale a Dios fortaleza, pídale tomar de su fuerza para resistir estas tentaciones. Y yo creo que Dios es fiel. Él nos ayuda, y siempre este manual de libro tan hermoso que tú tienes en tu mano, que tú lo estás escuchando, es tu vida y es tu vida eterna. Ámala, átala a tu cuello y siempre respétala. Entonces, tomaremos lo que nos dice los siguientes versículos. La cual abandona a su compañero de juventud y se olvida del pacto de su Dios. Abandona al compañero, al que en un momento eligió. Esto pasa hoy que es tan popular la unión libre. Siempre pasa lo mismo. Se unen con una pareja y dicen, no, vamos a no adquirir un compromiso. ¿Cómo que no adquirir un compromiso? Ya se unieron. Eso es unirse en un compromiso. Lo que pasa es que no lo quieren reglamentar porque son irresponsables y pecadores. Quieren complacerse sexualmente, pero no quieren asumir responsabilidades. Y eso pues no es lo legítimo, eso Dios no lo premia, eso Dios no lo acepta, Dios no lo recibe, porque lo que nos aclara este versículo y nos da a conocer es que la mujer abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de Dios. Vamos a tomar por qué habla el Señor de el abandono, la conducción y la amistad con su marido. Vamos a mirar en el capítulo 16 del libro de los Proverbios, versículo 28, que nos habla para recordar este concepto bíblico que nos da más luz con todo lo que nosotros practicamos. Dice así Proverbios capítulo 16, versículo 28. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Esta es una de las condiciones que generalmente lleva el ser humano para tener contienda con los demás
porque no está pensando en una convivencia sana, con límites de respeto, sino que actúa como si fuéramos irracionales. Nos vamos en contra de los demás sin importarnos el daño que hacemos, ni el daño tampoco que recibimos, porque si de pronto recibimos daño, nos vamos a quejar del daño que recibimos, pero no vamos a aceptar el agravio que nosotros hicimos para que las cosas se presentaran de esa manera. Recordemos también que todo esto, en un sentido amplio, se trata de recordar el pacto que nosotros recibimos de parte de Dios y que fue dado a los hombres. Y recordemos desde el Éxodo capítulo 20, versículo 14, cuando tomamos la norma de ley, esto se habló para que quedara grabado en el pensamiento del ser humano y se recordara permanentemente, porque esto fue mandamientos perpetuos para el ser humano. Dice así Éxodo capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. Dese cuenta que este mandamiento está precisamente claro para dar que está normatizado. No cometerás adulterio, porque en la forma como expresa el versículo es específico, se refiere al pacto patrimonial, pero que eso viene desde Génesis, capítulo 2, versículo 24. Vamos a ver de qué manera se implantó la unión entre una pareja y cómo Dios la unió a partir de su creación, para darnos a nosotros la forma y la manera para seguir de ahí en adelante hasta los días de la consumación de los siglos. Génesis capítulo 2 versículo 24 dice de la siguiente manera: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese es el mandamiento de unidad para dejarlo, que es el matrimonio. Y esto pues nos lleva consigo a una responsabilidad recíproca. Y esto es hasta que la muerte los separe. La carne concupiscente siempre atrae a otros, pero solamente miramos lo externo, y lo que hay interno muy poco lo conocemos, porque esto muy poco se muestra. Simplemente lo externo se muestra, pero se aprovechan a actitudes muy hipócritas para presentarnos de la manera que no somos. Y lo animal, lo pecaminoso y lo amoral siempre se manifestará con el transcurso del tiempo. Y eso a hurtadillas o a escondidas. Esto es muy bueno recordar, que estos principios que habla la palabra es bueno recordarlo y siempre tener presente que el Señor trajo un pacto en el Sinaí y que esto nos ayuda a reconocer muy bien el tema. Muy bien, una mujer, un hombre, porque el hombre, la mujer al hombre, pero su segundo ser como ayuda idónea. Es esposa, es hechura de Dios por gracia especial y producto de Dios por providencia especial y producto de Dios por ayuda idónea para el hombre para cumplir una función de idoneidad, de apoyo, de ayuda, edificación de un hogar, de una familia. Lo que sucede fue que se desvirtuó desde el principio que el pecado pululó en los principios que establecidos en la Biblia para generar un pecado desorbitado, un pecado descomunal, invalidando la norma de la ley que Dios creó la mujer como idoneidad para lograr establecer todo lo relacionado con lo que estamos nosotros aprendiendo de esta palabra. Cuando tomamos esta enseñanza que nos da la Biblia con respecto a lo que estamos compartiendo, será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida de su pacto con Dios. Y esto nos da a nosotros el recordar, el tener presente que Dios lo hizo perfecto, pero por causa del pecado, el hombre se desbocó y sus pasos siempre hacia el mal, y la mujer todos los días
se está contaminando más y más del pecado que está presentando el mundo. Y la mujer no se está negando. La mujer está enlodándose. La mujer está aprendiendo. Hace muchos años, cuando yo era joven, siempre miraba a la mujer y la mujer fumaba. Sí, claro, porque la mujer siempre, desde los años que se salió el cigarrillo, la mujer también aprendió. Pero la mujer era más recatada y estaba siempre haciéndolo en lo oculto porque sentía vergüenza de que la vieran fumar, y había unos principios que la enrojecían si la encontraban, y por causa de eso la mujer se apartaba y procuraba no volverlo a hacer. La mujer después comenzó a liberarse y ahora fuman en la calle y antes cargan cajetilla y brindan a los demás, cosa que ya no les importó. La parte sexual era una parte que a la mujer le gustaba, la atención, la seducción, el compromiso social, conocer al hombre. Ahora ya no. Si la mujer mira la posibilidad, ella también elige, ella también se exhibe, ella también se ofrece y ella también se libera, y también entró a ser partícipe del pecado sin ninguna clase de miramientos. Por lo tanto, cada persona hay que tomarla en cuenta y tomar en cuenta también que es necesario ser prudente. La palabra prudencia es algo que el Señor nos está demandando en estas enseñanzas que nos da el libro de los Proverbios, porque es la forma que nos detiene para no cometer tanto pecado y para mirar las consecuencias de nuestros actos cuando nosotros nos dejamos llevar imprudentemente por las circunstancias de la vida. Esta prudencia es necesaria reforzarla, pero reforzarla con la oración, porque la oración tiene que ser un manual de permanencia en nuestra continuidad y en nuestro devocional diario, porque es la forma de sustentamiento a la necesidad diaria para resistir toda la concupiscencia carnal que se nos presenta, se nos avecina, si no tenemos una oración constante, si no tenemos una oración diaria que el ser humano tiene como defensa, tenga la seguridad que la persona va a caer en la dificultad para continuar. Al elegir, hay una relación tan cercana y tan duradera que debe de ser hasta que la muerte los separe. No es una como la unión libre. Yo no me comprometo si no quiero tener únicamente el deleite de gozarme, y después como pareja se muerden, se respetan, se odian, y si tienen hijos vienen a pagar las consecuencias de sus maldiciones, porque son personas irresponsables que nunca han visto con los ojos de Dios, ni siquiera su palabra, para tener un modelo de vida, una condición de ley que se respete, que se viva y que se consolide en nuestros actos por causa de lo que encabezamos este llamado. Y el llamado es: toma la ley, hazla tuya por fe y obediencia. Si eso lo cumplimos, vamos por el buen camino. Cuando nos remontamos al pasado, encontramos lo siguiente: nuestros primeros padres ni siquiera necesitaban vestido, porque en ellos no había tanto pecado, ni siquiera para cubrirse del frío o del calor, pues no podía dañarlos. Miren ustedes, no lo necesitaban para ataviarse, no necesitaban para presentarse, no tenían sendas mudas para poderse presentar, sino andaban desnudos. Así se desahogaban ellos, tenían libertad de movimiento, y así era feliz la vida y la mujer en su estado de inocencia. Pero mire lo que hace el pecado. Llegó el pecado por la desobediencia y todo fue pervertido. Y vino a tener un cambio de perversión absoluta. Esto es también, nos enseña cuántos favores hemos recibido de Él, cuando logramos que las leyes que nos han sido dadas, por eso nos habla la enseñanza del día de hoy, para recordarla. Toda esta ley, toma la ley y hazla tuya. Toma la ley, hazla tuya, hazla de tu parte de tu vida. Sin embargo, el hombre, en medio de toda esa honra,
no entendió su propio interés, sino que de pronto se volvió en contra de las cosas que Dios había hecho para bien, y como bestia se fue en contra. Entonces, ¿a qué condición nosotros llegamos si nosotros no lo aceptamos? Ahora podemos decir que esta mujer que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de Dios, por lo cual su casa está inclinada a muerte y sus veredas hacia los muertos. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues bueno, la destrucción natural de este pecado que estamos hablando, de adulterio, este pecado que es tan grave que está señalando el libro de los Proverbios, lleva al que lo comete a andar junto a la muerte. Pero, ¿cuál es la muerte? Miren ustedes lo que sucede. Es que esto trae consigo muchos alcances. Vamos a tratar de identificar al menos unos pocos, pero vamos a hacerlo. Cuando una persona, sea hombre o sea mujer, comete un adulterio, siempre tiende a separarse de Dios. Ahí llega la muerte espiritual. Siempre hay una consecuencia. Siempre hay una manera difícil para lograr que el hombre se aparte de Dios a través del pecado. Esa es una consecuencia. El versículo es muy concreto en lo que habla. Dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Este pecado es tan cegador, que no alcanza a darse cuenta la gente acerca de lo que está haciendo, y al que lo comete, andar junto a la muerte. Y también pasa otras cosas que también nos llevan a la muerte física. Conozco casos de hombres que se metieron con mujeres casadas y fueron descubiertos, y los maridos mataron a sus adversarios. Aún en los lechos, cuando los encontraron en el acto, los llevó a una muerte física, como los llevó a una muerte espiritual. Esto es muy grave. Cuando una mujer que no acude a la violencia ni a la venganza, inmediatamente siente el deseo de vengarse, pero la venganza de ella no puede ser con sangre o a base de sangre, no. Puede pensar pagar con la misma moneda, y con el primero que encuentre va y comete el pecado. Cosa grave, porque eso no soluciona nada. Esa no es una venganza, es un atropello contra su propia dignidad. Es un atropello contra su vida de mujer. Es un atropello contra su condición de mujer y contra su dignidad de mujer. Y no está haciendo nada, únicamente está prostituyendo su cuerpo. Y si lo hace, entonces no hay diferencia con el que lo hizo. Si su esposo lo hizo y ella lo hace, pues no hay diferencia. Los dos cayeron en el mismo pecado. Mancharon su propio cuerpo y fueron una sola carne. Y las cosas que hicieron se unió con la persona, y también los antagonismos y todas las maldiciones quedaron impregnadas. Por lo tanto, eso trae sus consecuencias. Esta mañana hablábamos sobre el tema y el Señor nos enseñaba que las maldiciones del ser humano se transmiten, y la normatividad de la ley es muy importante porque el matrimonio santifica. El matrimonio ayuda a que los hijos se santifiquen del pecado, pero hay que vivir rectamente, porque en un hogar los hijos reciben el beneficio de un matrimonio. Yo tengo una familia y realmente mi familia ha recibido los beneficios de una ordenanza, porque Dios lo reglamentó y la ordenanza alcanza bendición al cumplimiento de la misma. Hay que orar con rectitud, seguir adelante y buscar a Dios en todo momento para que el Señor nos guarde, para tomar de su fuerza, para tomar de su fortaleza y para continuar el camino, porque si no acudimos a Dios, si no le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, no lo vamos a lograr.
Es algo que no podemos lograr en nuestras propias fuerzas, porque la Biblia dice y nos enseña en el libro de Santiago sobre la concupiscencia. Y eso nos tiene que a nosotros enseñar cosas importantes de la vida, porque esto está señalado, esto está completamente dado como ley, y también una identificación por qué el hombre cae en el error. Y cuando dice el Señor que cuando el hombre no diga que es tentado por Dios, sino que es tentado de su propia concupiscencia, porque de su concupiscencia es que comete el pecado, y porque lo atrae, lo seduce y luego lo conduce a la muerte. Pero yo creo que vamos a aprovechar para lograr tomar esto como una enseñanza que nos da la Biblia y tomarla en cuenta para que tomemos realmente la consecuencia de la palabra del Señor y nos indique el propósito que nos da. Esto es en el libro de Santiago. Capítulo 1, versículos 13 al 15. Dice así, Santiago, capítulo 1, versículos del 13 hasta el 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando el hombre cayó precisamente en pecado, el pecado se volvió como parte de su vida, porque se dividió el ser humano en dos, entre el bien y el mal. De ahí viene la libertad de libre albedrío para escoger el camino que cada uno quiera transitar. Y si lo tomamos por fe, el ser salvos y buscar el camino correcto es una decisión. Pero el hombre, como enseña partiendo del 12, recordando lo que nos dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Algo que nos dice este versículo es que no se puede negar que la tentación nos va a llegar y hay que soportarla. Eso es lo importante, soportar la tentación. Si soportamos la tentación, es muy importante porque el ser humano tiene todas las características para soportarla. Y recuerde que el ser humano fue dotado de dominio propio. Y este dominio propio es importante para resistir la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, todos tenemos que ser pasados por el sedazo, tenemos que ser probados como el oro. Tenemos que pasar la prueba. Recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, vamos a tomar lo que nos dice la Biblia. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. O qué bueno, porque la gente del común, y en sus expresiones diarias, por la falta de conocimiento, por no tener la sabiduría de Dios, por no tener la inteligencia de Dios, por no nutrirse de las cosas de Dios, terminan diciendo cosas que no encajan, porque no son verdaderas, porque solo salen de expresiones de personas carnales, de personas malvadas, que no quieren reconocer el camino de su maldad y no quieren la restauración, no quieren la humillación, no quieren el arrepentimiento. Y entonces dicen, ¿por qué Dios me manda este castigo? No, es que el castigo no lo manda Dios, ni es Dios el que te atienta, sino dice la Biblia que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia, esto se debe a que el ser humano tiene pasiones muy fuertes en su carne que son desmedidas, que brotan del alma, vienen de la parte interna, vienen de la misma humanidad para disfrutar o adquirir algo que sea satisfecha la carne. Y la carne tiene que tener una satisfacción deseosa, fuerte y compulsiva que de pronto, si no se tiene control, pues nos lleva al pecado. La naturaleza caída del hombre es la propensión fuerte, pecaminosa a desear
a cometer error y a cometer adulterio, a cometer fornicación, a cometer promiscuidad, a desear las cosas que traen su pecado y su propia. Es como la descripción individual de cada persona que se somete a su propia concupiscencia. No todas las concupiscencias son iguales, porque los caminos de los seres humanos no son iguales. Las áreas no son afectadas, aunque son afectadas muchas, no todas son afectadas en la misma proporción que de todas las demás. Siempre habrá afectaciones más fuertes más que las otras, pero una de las más fuertes es la sexual, porque desde muy pequeños vienen los manoseos, de los niños pequeños. De ahí que vienen las desviaciones de hombres irresponsables, de mujeres irresponsables, que han traído dificultades a la vida y que han traído manifestaciones que son verdaderamente concupiscentes y que los están atrayendo. Es la lujuria. Una persona lujuriosa se convierte en una persona insaciable. La lujuria es algo que desboca, algo que es fuerte, algo que es dominante. Por eso se llama lujuria. Y esta lujuria se presenta en muchísimas personas porque es diferente para cada persona, como su dependencia que se recibe desde sus heredades, desde la primera a la cuarta o de la quinta a la 10ª generación, y también tiene mucha importancia el ambiente de su crianza y las preferencias personales que se tienen, porque hay cosas que se dejan inclinar por la bisexualidad, se dejan inclinar por el lesbianismo y después lo quieren justificar porque ese es el extravío del ser humano por causa del pecado y quiere legalizarlo. Quiere decir como si fueran sodomitas, como nos enseña la Biblia, pues ellos quisieran tener la oportunidad de solo vivir recreados lujuriosamente en sus deseos carnales y poderse complacer, ya que sus concupiscencias son supremamente fuertes como resultado a tendencias hereditarias que aparecen en las generaciones pasadas y que las heredamos por parte de nuestros padres y que alcanzan a la primera generación, segundo, tercero, cuarto hijo, o hay veces a 2 o 3 hijos. No se sabe cómo llegarán esos genes, pero sin embargo esas concupiscencias siempre arrasarán al ser humano. También indica que los deseos pecaminosos o concupiscencia es un agente muy, pero muy activo de todo pecado individual. De ahí que el mismo Señor nos habla en el capítulo 15 del libro de San Mateo, versículos del 18 al 20. San Mateo 15, versículos del 18 al 20. Dice así Mateo capítulo 15 versículos 18 hasta el 20. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Cuando vino el Señor Jesucristo, que son enseñanzas del Señor Jesucristo, aclaró que la concupiscencia del hombre es tan fuerte que en la mente produce cualquier clase de concupiscencia y somos atraídos. La palabra atraído siempre trae sus consecuencias y es necesario entenderlo porque por parte del Señor dice la palabra griega que se empleaba para describir a animales de caza, eran seducidos para caer en diversas trampas. Se le ponían trampas muy seducibles con muchas carnadas, que ellos iban atraídos por eso, así como la presa puede llevar a una muerte a cierta carnada atractiva. La tentación en el hombre, en la mujer, promete algo bueno para el ser humano que en la realidad y al final es dañino. Eso es la realidad.
Esta enseñanza que estamos compartiendo en el capítulo 2 del libro de los Proverbios es muy importante tomarlo en cuenta porque nos ilustra, nos ayuda a encontrar que será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por la cual la casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán. Todos los que a ella se lleguen no volverán. Esto habla el versículo 19. Lo irreversible de la vida, de persistir en el pecado, de acuerdo a esta enseñanza. Capítulo 2 nos da todos los apartes necesarios para llevar una vida suficientemente recta para contrarrestar el pecado. Las gentes que escuchan y que piden consejería siempre están hablando cómo podrían apartarse del pecado. Aquí está la fórmula, llenándose de la sabiduría, de la inteligencia, obedeciendo, recibiendo las palabras y los mandamientos guardados dentro de ti. Es el mandamiento. Así andarás en el camino de los buenos. Seguirás las veredas de los justos. La persona buena camina hacia lo bueno y el que siembra en buena tierra siempre producirá buen fruto. El que hace lo correcto siempre se llamará justo, porque los rectos habitarán la tierra, es decir, tendrán largura de vida, siempre serán guardados y protegidos, y los perfectos permanecerán en ella. Es decir, pasarán los días, pasarán los años, y se multiplicarán los hechos y las convivencias de los actos que estamos nosotros viviendo. Así que rápidamente terminamos diciendo que mas los impíos serán cortados de la tierra, los prevaricadores serán de ella desarraigados. Dice que habitarán la tierra, permanecerán, es la palabra. Exactamente al contrario de los que viven en pecado sexual y se dirigen a la muerte. Esa es la enseñanza. Y los que permanecen en el Señor vivirán. Tiene dos clases de vida. Prolongada la vida en la tierra como la eternidad en salvación. Doble premio por obedecer. Hemos tenido la oportunidad, mis queridos oyentes de su programa Encamíname, de tomar uno de los capítulos importantísimos de la Biblia. Todos son importantes. Tú abres la primera página de Génesis y termina en la última página del Apocalipsis. ¡Qué riqueza! ¡Qué manual de convivencia! ¡Qué profecías que se dieron y con su cumplimiento y sus enseñanzas, con sus devastaciones, destrucciones y todos los que generaron las desobediencias, los aciertos, las bendiciones y eso, que omitimos la bendición de Salomón cuando en sus primeros años obedeció, el Señor lo enriqueció, lo llenó de muchísimas bendiciones porque fue fiel, porque verdad cumplió con los mandamientos y se esforzó a pesar de ser un hombre joven. Esto también nos recuerda que la palabra del Señor nos ha dado una gran satisfacción, que este manual, empezando por el primero, como esa excelencia de la sabiduría que Dios nos enseña, si recibimos las palabras y los mandamientos y los guardamos dentro de nosotros mismos, alcanzaremos las bendiciones que aquí se ofrecen y todos los correctivos y las maneras y las formas que el Señor tiene para los que lo amamos, para los que le obedecemos y como bien el Señor nos dio al inicio. Toma la ley, hazla tuya por fe y obediencia. Si lo haces, vamos por el camino correcto. Es un placer muy grande compartir con todos ustedes, amados oyentes. Gracias. Gracias por sumarse a esta enseñanza tan maravillosa que el Señor nos ha dado y compartirla, que el aprovechamiento y ese sentir
sea siempre el anhelo de buscar la presencia de Dios, tomando la ley para sí, por fe y obediencia. Y si esto lo logramos, vamos a perpetuar nuestra vida, no solamente en la tierra, sino también en los cielos. Que sea una bendición maravillosa y un agradecimiento para la audiencia de toda Colombia, para la audiencia de toda Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos. A todos los pastoras que escuchan su programa Liderazgos y Levitas, gracias por la sintonía. Que aprendamos juntos y que pongamos por obra. Me despido con muchísimo amor y abrazo cordial. En el nombre de Jesús, su pastor y amigo Laurentino López, agradeciéndole a Juliet Alejandra por estar pendiente en la parte técnica y la compañía de los versículos que nos ha compartido nuestro hermano David Felipe y todos los que de una manera indirecta, que no están al aire, han compartido la tecnología de su programa Encamíname. A todos ellos, gracias, mis hermanos, porque a través de ustedes también sentimos que su colaboración y su unidad ha hecho posible que se pueda llevar este programa Encamíname Radio en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya nos despedimos en esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos, por sumarse y ser parte de este culto online. Los invitamos para que sigan acompañándonos en sintonía entre semana. Tenemos bastante programación. Los que también sientan en su corazón apoyarnos con alguna donación, con algún aporte, pues bienvenido sea. Todos estos sitios a través de los cuales usted puede compartir con nosotros esta bendición están allí en nuestra página oficial www.encaminameradio.com, categoría de donaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en una próxima emisión, si así Dios lo permite. Bendiciones para todos.